una charla acerca de planificación. Trataremos de enfocarla en planificación organizacional, pero quiero pasearlos por lo que significa la planificación y lo que podemos hacer con la planificación. Para iniciar me gustaría que empecemos por definirla, por lo que son los conceptos. Y para ello quisiera compartir un par de definiciones que han dado un par de autores. Jiménez, por ejemplo, en su edición de 1982 nos propone que es un proceso de toma de decisiones para alcanzar un futuro deseado, teniendo en cuenta situación actual y factores internos y externos que pueden influir en el logro de esos objetivos. Por otro lado, Stoner en 1996 nos propone que es un proceso donde se establecen metas y se eligen medios para alcanzar dichas metas. Goodstein nos dice que es un proceso de establecer objetivos y escoger el medio más apropiado para el logro de los mismos antes de emprender acción. Y así podríamos seguir citando a varios autores que poco a poco podemos ir agregándole factores a esta definición. Ahora, me gustaría compartir con ustedes de una manera práctica o conceptualizarlo o darle una aplicación práctica a lo que es la planificación. Y para ello les voy a pedir que pensemos en Waze. Seguramente todos saben lo que es la aplicación Waze, ¿cierto? Que nos sirve para definir un trayecto, para llevarnos de un lugar a otro y para manejarnos en sitios donde no conocemos muy bien las direcciones. Muy bien, pues me refiero precisamente a esa, donde me gustaría trabajar a partir de ella para revisar los conceptos de lo que puede ser la planificación. Entonces vamos a ello. Lo primero que me parece que puede ser importante de Waze desde un punto de vista de planificación, definitivamente tiene un inicio y un final concreto. Es decir, Waze parte de un punto inicial, donde seguramente nunca nos lo pregunta, pero es nuestra ubicación inicial, y donde nosotros establecemos una meta o un objetivo, que es nuestro destino, donde queremos llegar. Inclusive podríamos establecer varias paradas en el camino, para los que saben utilizarla bien. Yo no necesariamente sea uno de ellos, pero uno podría seleccionar paradas intermedias. Quiero parar en una farmacia antes de llegar a mi destino, la farmacia más cercana, etc. Entonces, de alguna manera nos permite definir claramente de dónde partimos y un fin concreto. Podemos establecer metas intermedias. En definitiva, tenemos clarísimo el destino a donde queremos llegar. Como lo ven ahí en la imagen, es el punto con la bandera a cuadros. Una siguiente característica es que nos permite medir tiempo y recursos. En realidad, Waze nos ayuda principalmente a medir el tiempo que nos llevará llegar a nuestro destino. Considera las variables de la ruta, eso sí, para entregarnos un muy buen estimado de la llegada. Así que, digamos, en cuanto a recursos, él considera que nuestros recursos es que vamos en un vehículo. Pero, digamos, desde el punto de vista de planificación, seguramente tendremos más recursos. Pero volviendo a Waze, tendremos entonces una muy buena estimación, o por lo menos una primera estimación, de lo que es nuestro tiempo de llegada. En una planificación, seguramente debemos considerar muchos más recursos que solo el tiempo. Por ejemplo, unidades de venta, precios, costos, capacidad de producción, capacidad de almacenamiento que tenemos en las plantas o en nuestros almacenes, el tiempo de fabricación, el tiempo de instalación, la entrega, el tiempo de entrega, si estamos importando el tiempo de importación, etc. Creo que me entienden el punto a lo que quiero llegar. El siguiente punto definitivamente incluye supuestos. No sé si alguna vez les ha salido ese mensaje a ustedes en Waze. A mí les confieso que nunca me ha aparecido. Pero en la imagen podemos ver que nos alerta que nuestro destino está en una zona insegura. Honestamente a mí me ha llevado por sitios no muy seguros, pero creo que nos viene perfecto para el ejemplo. Entonces en la planificación es muy importante a la hora de planificar visualizar aquellas variables claves para lograr nuestro objetivo y de esta manera tenerlas bien identificadas. Estas variables claves van a ser bien importantes en los siguientes pasos. Entonces es bien importante tenerlas identificadas. Siguiente característica que usa Waze y que podemos utilizarlo para la definición práctica de nuestra planificación, considera alternativas. ¿A quién no le ha sucedido que revisa las diferentes rutas que plantea el Waze para poder identificar qué camino tomar? Posiblemente tomo el camino que incluye el peaje o la cuota o el toll o un pago, o tomo el camino que no tiene pago. Hay veces
que el camino más largo en distancia es el camino que menos tiempo nos supone. Podría tener menos tráfico o podría, sí, definitivamente tener menos congestión vehicular. En la planificación sucede exactamente igual. Debemos considerar las variables claves que les comenté hace un momento y considerar alternativas, o como las conocemos cuando hacemos planificación, escenarios, para identificar ¿qué sucedería si esas variables tuviesen algún cambio o se vieran afectadas con respecto a nuestra planificación inicial? Por lo menos a mí me gusta llamarlos los escenarios what if, el que pasa si. Un ejemplo como para que vayamos aterrizándolo podría ser una variable como el tipo de cambio. Por ejemplo, si estamos en México, en Colombia o en otro país donde tenga su moneda local y tenga un tipo de cambio con respecto al dólar, entonces considerar qué sucede si la moneda local se devalúa con respecto al dólar más de lo que estimamos que fuera la devaluación o que se apreciara, es decir, que gane valor con respecto al dólar. Esto nos afectaría de alguna manera si somos una empresa que depende de materias primas importadas o que depende de productos importados o que importa o que comercializa en otras geografías y definitivamente utiliza el euro o el dólar u otra moneda fuerte como referencia, definitivamente nos va a afectar. Entonces es importante poder hacer escenarios donde podamos dar visibilidad acerca del resultado o de los rangos de resultados que podríamos esperar. Como en Waze, podemos ver las diferentes rutas y podríamos decir, debo estar llegando de 30 a 45 minutos dependiendo de la ruta o el tráfico. Aquí podemos hacer lo mismo cuando planificamos. Entonces podríamos estar generando una utilidad entre el 10 o el 15% dependiendo de si el tipo de cambio está entre este valor y este valor. También es bien importante para poder llegar a esta estimación un buen modelo de proyecciones. No voy a profundizar en el modelo de proyecciones, lo vamos a dejar para otra conversación, pero es bien importante poder contar con eso para que utilicemos ese modelo en la planificación, ya que nos ayudará a visualizar estos escenarios de forma clara y el impacto que tiene cada una de las variables o cada uno de los cambios en esa variable o cada uno de los escenarios que tengamos sobre esa variable y nos va a ayudar a decidir cuál es la ruta o cuál es la posible ruta que vamos a tomar para seguir adelante o para llevar este proyecto adelante. La quinta característica que tiene Waze y que nos sirve para explicar lo que es la planificación es que nos ayuda a medir los riesgos. Definitivamente nos va avisando si hay policías, si hay construcciones, arreglos, las rutas están cerradas, etc. A más de uno seguramente le ha pasado que le manda a tomar alguna alternativa porque hay un accidente o un tráfico. Conociendo las rutas alternativas que tenemos, podemos identificar los riesgos que hay en cada ruta. Esos posibles problemas que se pueden materializar si definitivamente tomamos esa ruta. Lo importante de los riesgos, sucede en Waze y sucede en la planificación, no es identificarlos. Con identificarlos en realidad no hacemos mucho, pero al identificarlos le estamos viendo cara a cara y podemos buscar alternativas o buscar estrategias para mitigar esos riesgos o hacer que no sucedan. Por ejemplo, una sencilla en Waze sería si hay policías o si hay un accidente o si hay construcción o si hay obras o si hay una ruta cerrada, definitivamente no tomar esa ruta. Esa podría ser una manera de mitigarlo. Entonces sucede igual durante lo que es la planificación. Al conocer las variables claves, haber considerado varios escenarios para ella, podemos identificar los riesgos de que estos escenarios, optimistas, pesimistas, sucedan. Y de esa manera podemos identificar riesgos y anticiparnos para tomar medidas o tomar alternativas que puedan minimizar el impacto de esas situaciones, de esos riesgos sobre nuestro proyecto, sobre nuestro negocio o sobre nuestro emprendimiento. Siguiendo con el ejemplo del tipo de cambio, si entre nuestros escenarios identificamos que la devaluación o la apreciación en el tipo de cambio nos podría afectar mucho y podría hacer que el proyecto fuera o que el negocio fuera inviable, entonces podríamos establecer una estrategia de cobertura. Es decir, podríamos buscar opciones y futuros que nos permitan cubrir el riesgo de ese tipo de cambio. De esa manera, garantizar un tipo de cambio aceptable para nuestro modelo de negocio, para nuestra proyección. De esa manera, planificar, tomar esa cobertura, considerar la prima dentro de los costos, de manera de poder cubrir ese riesgo. El sexto y último de las características de Waze que quiero utilizar para esta aplicación práctica de la planificación es el monitoreo y seguimiento continuo. Definitivamente en la aplicación, y me refiero a Waze, una vez que planificamos nuestra ruta, pues lo obvio que vamos a hacer después es encender el motor y emprender viaje.
A medida que vamos avanzando en el camino, vamos continuamente haciéndole seguimiento al viaje. Estoy seguro que a más de uno le ha pasado estar con el teléfono o con el Waze monitoreándolo estrechamente para no saltarse una salida en la autopista o para no pasarse el cruce en una calle. Y seguramente, les confieso, a mí me ha pasado, me he saltado alguna calle. Entonces, exactamente funciona en el ámbito empresarial y profesional con la planificación. Ponemos en marcha nuestro plan, lo divulgamos a nuestro equipo o equipos y todos ponemos manos a la obra para lograr las metas que hemos establecido. Y periódicamente es importantísimo hacer seguimiento de los avances, de los logros, evoluciones y los retos que nos vamos encontrando en el camino. De esa manera poder tomar acciones oportunas en el momento correcto para no perdernos ninguna salida. Es decir, para no tener un problema que no se pueda corregir. Entonces, en términos prácticos, considero que esto que hemos definido, el uso de Waze, enmarca muy bien lo que es la planificación y lo hemos podido aterrizar en el caso empresarial. Ahora lo que quisiera compartirles es como un pequeño resumen donde podemos ver los factores claves que me gustaría que se llevaran de esta pequeña charla. Primero, la planificación debe tener un inicio y un fin concreto. Podemos tener varias etapas, varias paradas en el camino, varios objetivos que lograr, pero debe tener un horizonte de a dónde queremos llegar, las metas concretas que deseamos alcanzar. Eso nos va a ayudar a trazar el camino. Segundo, la definición de tiempos y recursos, es decir, el tiempo, los recursos que nos va a llevar para poder lograr el objetivo que queremos y poder lograr el proyecto como lo deseamos. Tercero, debemos incluir supuestos. Identificar las variables claves. Pueden ser el precio, puede ser el tipo de cambio, puede ser el recurso humano, puede ser un permiso de construcción. Podríamos hacer un capítulo, si les interesa, pónganlo en los comentarios, avísenos. Podríamos hacer un capítulo de cuáles son los Key Value Drivers o cuáles son las variables claves de nuestro negocio para poder identificarlos y poder hacerle seguimiento. Cuarto, identificar y medir los riesgos. Es importantísimo poder visualizarlos, identificarlos, tanto los riesgos como los posibles problemas, para poder incluir escenarios y alternativas para tomar acciones correctivas. Quinto, considerar alternativas. Siempre la planificación lo que nos va a permitir es hacer un viaje rápido por el proyecto, visualizar cómo vamos a ir sorteando eso. Y estos escenarios nos van a permitir ver esas rutas, ver esas alternativas, medirlas, ponderarlas para poder hacer de este proyecto un caso exitoso. Sexto, iniciar, arrancar. Solo planificar no sirve de nada. Debemos arrancar y tomar acción. Y por último, monitorear y hacer seguimiento continuo. Debo confesarles, a mí es una de las cosas que más me cuesta, monitorear y hacer seguimiento continuo. Pero de verdad es la clave para lograr el éxito, para poder avanzar en el sentido y con la velocidad que queremos. Y de esa manera poder atender los inconvenientes a tiempo para que no se conviertan en verdaderos problemas y definitivamente llevar nuestro proyecto al fracaso. Espero que les haya gustado esta información que les compartimos y que les haya agregado valor. Y nos vemos en un próximo video.